Me llamo Valentina, tengo 8 años y estoy en el curso tercero B. Me gusta mucho hacer gimnasia rítmica y doblarme porque estoy con mis amigas. En el cole saco muy buenas notas. Tengo un hámster y un perro. Llevo audífonos desde los 3 años. En nada más nacer, ahí ya había algo que no funcionaba. El otorrino diagnosticó a Valentina de hipoacusia moderada. Pues le hicieron todas las pruebas del mundo, muchísimas audiometrías de todas las maneras. Y luego cuando fuimos a recoger los audífonos, eso fue... ¿Te acuerdas? Cuando salimos de GAES, Valentina dijo, pero mamá, ¿qué suena? Cuando estaba escuchando los pajaritos. Claro, pues eso para un padre es como descubrir América. Claro. Como ves ahí, Es que fue lo más impactante para mí, fíjate, eso. Fíjate qué pequeña cosa, qué gran. Visito mi GAES Junior como 2 o 3 veces al año. Me atienden muy bien, son muy buenos conmigo. Me gusta mucho estar allí. Mi audioprotesista se llama Rubén. La relación con nuestro audioprotesista no puede ser mejor. Se nota que tiene ganas y saca las cosas para adelante y viene muy bien, claro. Es un profesional muy bueno, excelente y además que luego es muy buena persona. Les recomendaría porque allí la entenderán bien, le dirán qué tienen que hacer con los audífonos y todo. Porque al principio lo agravas todo mucho, al principio te parece un mundo, pero luego mi hija es una niña totalmente normal. Monta en bici, monta en patín, hace gimnasia rítmica. Me gustaría trabajar en veterinaria porque me gustan mucho los animales y los quiero cuidar. Unos 15 minutos para compartir estas preguntas en directo con nuestros profesionales. Y ya sin más, os voy a presentar a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es Rubén Puertas. Tenemos la suerte de contar con él. Es audiólogo infantil de GAES Junior Salamanca. Es audiólogo protésico desde hace más de 14 años de experiencia y 8 de ellos en audiología infantil. Así que, sin más, os dejo con Rubén Puertas. Muchas gracias, Inma. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por estar escuchándonos esta tarde. Y nada, bueno, como comentaba un poco Inma, hoy vamos a hablar de deporte, de audífonos, de implantes y, por supuesto, de audición y la importancia que tienen los audífonos y los implantes en el deporte y el impacto que tiene la audición en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Hay algunas cosas que todos sabemos, que es que el deporte es bueno para la salud, esto nos lo han dicho siempre, y tiene muchos beneficios, tanto para la salud física, sobre todo para todas las personas, pero sobre todo en niños y adolescentes, es el momento más importante, y algunos de esos beneficios que tiene son pues, que genera una mayor fuerza muscular, nos permite reducir la grasa, adquirimos un estilo de vida saludable y un hábito saludable, disminuimos el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas cuando ya no seamos niños y seamos mayores, mejoramos nuestra salud ósea y mejoramos nuestra función cardiovascular, cardiorrespiratoria. Hasta aquí son cosas de la salud física que todos conocemos un poco y una cosa de la que antes se hablaba poco y cada vez se habla un poquito más
es de los beneficios que tiene también el deporte la salud emocional, la infancia. Y es que mejora su autoestima, mejora su atención, su concentración, su memoria, proporciona una sensación de bienestar mental, generar endorfinas, que como sabéis son las hormonas, las llamadas hormonas de la felicidad, y aprenden a seguir unas reglas, a crear unos hábitos saludables, como decíamos también, y aumenta habilidades para relacionarse y hacer amigos. Son cosas que, bueno, que más o menos sabemos todos, pero que es muy importante remarcar. Y también he querido preguntar a una profesional de la educación física y del entrenamiento, que se llama Clara Zumel, qué beneficios cree ella como profesional que tienen los niños la práctica deportiva, sin profundizar en para qué, simplemente ella como profesional del deporte, cuáles son las cosas más importantes que considera en el impacto que tiene con los niños. Y remarcaba unas cosas que voy a leer textualmente y que creo que son importantes. Ella me decía que más allá de los beneficios del deporte y la salud física por todo el mundo conocidos, en la etapa escolar el deporte es un momento clave para el desarrollo de relaciones sociales. El deporte es el lugar y el entorno perfectos para poder participar y para trabajar el desarrollo social, afectivo y cognitivo. Es otra manera de aprender en un entorno más abierto y cambiante, con problemas con múltiples soluciones, lo que convierte al deporte en un espacio perfecto para el desarrollo integral. Me pareció muy interesante su reflexión, estuvo por encima de mis expectativas, porque de lo que queríamos hablar era de la importancia que tiene el deporte en la salud auditiva, pero también la salud auditiva en el deporte. Entonces, lanzamos ahora la siguiente pregunta, que es el motivo por el que hemos hecho este webinar. ¿Debe llevar mi hijo puestos sus audífonos o los implantes cuando practica su deporte favorito? Es muy habitual que aquí en el gabinete las familias pues preguntéis si lo tiene que llevar cuando hace deporte, ¿no? O igual está más cómodo si lo deja en casa. Creo que en este punto de esta pequeña charla ya tendremos una respuesta bastante clara, porque si la profesional de la educación física ha basado su respuesta en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, en la comunicación, en las relaciones, más que en la parte física del deporte, creo que queda bastante claro que la audición juega un papel fundamental en el desarrollo del niño en ese contexto. Y también debemos saber que entender en un sitio tranquilo puede ser más o menos difícil en función de la audición de la persona. Si oye bien, no va a haber ningún problema. Si tiene pérdida auditiva, va a costar más o menos en base a cómo de grande es esa pérdida auditiva. Pero en el deporte, como decía la profesional del deporte, es un entorno completamente cambiante, un entorno en el que el sonido viene de todas partes. Entonces, un niño con pérdida auditiva tiene que tener las mismas oportunidades que un niño normoyente. Entonces, tenemos que dárselas. Y vamos a ver algunas situaciones que suceden en el deporte que nos van a ayudar a entender mejor las dificultades que pueden atravesar los niños con pérdida auditiva si no les damos las herramientas necesarias. Por ejemplo, en el deporte colectivo, ¿vale? Hemos distinguido dos formas de hacer deporte, los deportes colectivos y los deportes individuales. Y en el deporte colectivo todos tenemos muy claro la visión de un campo de fútbol, la visión de un partido de baloncesto, hockey, lo que nos dé la imaginación. Y en el deporte colectivo la información auditiva viene de todas partes, de los compañeros, de amigos, de alguien que quiere que le pase la pelota. Y nosotros estamos en torno a todo eso. Estamos intentando recibir información de todos esos sentidos. Si tenemos mermada nuestra capacidad auditiva porque tenemos una hipoacusia y en ese momento estamos privados de nuestro audífono o de nuestro implante, nos va a ser muy complicado poder disfrutar del entorno. También esta parte es importante, la audición no solamente nos da comunicación, la audición nos da perspectiva, la audición nos da sensación de posicionamiento. A veces pensamos que la localización nos la da la vista y es cierto que la vista nos ayuda a localizar, a comprender la situación de los objetos o las personas que estamos viendo, pero la audición nos da una perspectiva de la audición de todo el resto del entorno. O sea, si un niño está recibiendo un balón de fútbol, por ejemplo, si otro compañero que está detrás le está diciendo pásamela, no solamente está oyendo pásamela, sino que el cerebro es capaz de saber aproximadamente a qué distancia y en qué ángulo está colocado. Es como funcionan, todos hemos visto películas americanas en las que triangulan la posición del malo, ¿no? Para saber dónde está y luego cogerle. El cerebro funciona un poquito igual con sus oídos. Cuando se produce un sonido, el cerebro es capaz de localizarlo teniendo dos
respuesta de dos variables. Sabe qué intensidad llega a un oído, qué intensidad llega al otro y con cuánto tiempo de demora llega a un oído respecto al otro. Y con esta información consigue saber dónde está. Entonces, la audición juega un papel fundamental en que una persona se sienta localizada dentro de un terreno de juego, por ejemplo. Y luego los audífonos y los implantes mantienen conectado a los niños, a los adolescentes, con los compañeros del equipo, con el entorno, con la grada y también con el árbitro. Si un niño está jugando un partido o el deporte que esté practicando y no tiene la sensación de oír claramente al árbitro, ¿qué va a hacer? Va a estar muy pendiente de él, va a estar todo el rato buscando el contacto visual para asegurarse que todo está bien. No puede relajarse y concentrarse en lo que quiere hacer, que es disfrutar. Más motivos por los que los niños y los adolescentes tienen que usar los audífonos y los implantes en los deportes colectivos. Lo que decíamos al principio, cuanto más complejo es un escenario acústico, más limitaciones auditivas tenemos. Y el fútbol o el baloncesto o cualquier deporte, como decía la profesora de educación física, es el entorno más cambiante posible. Entonces, es cuando más herramientas tienen que tener para mantenerse conectados. Si le privamos de los audífonos, estaremos mermando además sus habilidades sociales y comunicativas. Y tal como lo definía la compañera, realmente, si hacemos todos un ejercicio de memoria y nos vamos a ese momento de primaria o de secundaria en el que llegaba la hora de educación física, era el momento de la magia. Era el momento en el que estábamos con nuestros amigos, practicando deporte, disfrutando, desconectando para conectar. Y es el momento más importante donde se van a forjar más amistades, donde se van a generar más confidencias y es el momento más importante para la comunicación. Y además, bueno, en un entorno ya más de competición, que en el deporte no necesariamente es siempre competición, el menor va a perder la motivación de la grada, del compañero, del entrenador o de alguna cosa que el entrenador quiera puntuar. El otro tipo de escenario que podemos encontrarnos es la comunicación en deportes individuales. Y vamos a distinguir un poco dos tipos de sitios. Los recintos habitualmente se practican contra un rival. Por ejemplo, me viene a la mente un partido de tenis. Y la procedencia del sonido nos da pistas también de la localización espacial. Volvemos a lo que decíamos del deporte colectivo. Es muy fácil, muy tentador pensar que cuando un niño practica un deporte individual ya no necesita el audífono, entonces podemos ahorrarnos el hecho de que lo lleve. Pero la realidad es muy distinta. Al final, el niño va a tener que confiar en todo lo que pasa en el terreno de juego igualmente. Y solamente el golpeo de la pelota en el tenis te está dando una pista de la potencia, del ángulo, de la dirección. Entonces vuelve a ser importante. El arbitraje también está presente en los deportes individuales. Entonces privarnos del uso de audífonos puede mantener al niño o al adolescente muy, muy despistado. Incluso, por ejemplo, volviendo al tenis, no solamente se utiliza un silbato, se utiliza un lenguaje verbal, se utiliza una serie de palabras, red, iguales, ventaja. Entonces necesita tener un contacto continuo con su audición. Y al igual que los deportes de equipo, la motivación vuelve a ser importante en el contexto de la competición, si el niño compite. Entonces tiene que tener una conexión con la grada, con el entrenador, con familiares, seres queridos. Y luego tenemos deportes que se practican de manera individual, pero de una forma más individual todavía. O sea, no compites contra nadie, compites contra ti mismo. Deportes, correr, ciclismo, un Ironman, ya más a lo bestia cuando son más adolescentes. Ahí es muy fácil pensar, bueno, si mi hijo va a salir en bicicleta, es mejor que no se lo ponga, porque total, no hay nada que oír. No es así. Los niños cuando practican deporte normalmente van en grupo. Y las personas en general cuando hacen deporte van en grupo. Pero además, aunque ya sea un adolescente, tenga 16 años, vaya a salir él solo con su bicicleta, está conectado, si va con otro amigo, van comunicándose. Si le adelanta otro ciclista o adelanta otro ciclista, también van comunicándose en un entorno sumamente complejo. Y luego, la parte más importante del deporte individual es la seguridad. Cuando un ciclista o cuando un corredor está corriendo, está desconectando y dice, bueno, yo voy corriendo y pienso en mis cosas y no me gusta estar pendiente del entorno. Bueno, eso es una reflexión de un normoyente. Es la reflexión de alguien que confía plenamente en su audición y está tranquilo porque sabe que si pasa algo lo va a oír. Pero si hacemos un ejercicio de empatía, una persona que no está escuchando
no está tranquilo porque no oye. Tiene que estar plenamente consciente, plenamente mirando al entorno para comprobar de dónde viene el sonido y comprobar que no haya ningún peligro. Por ejemplo, en el caso del ciclismo de carretera, el ciclismo de ruta, pendiente de los coches. Un ciclista siempre sabe dónde están los coches porque los está oyendo continuamente. Y si no estamos teniendo esa capacidad auditiva, vamos a estar pasando un rato complicado y en vez de estar disfrutando de la bici, vamos a estar preocupados por los coches. También tenemos un último tipo de escenario deportivo, que son los deportes en los que el ritmo es lo más importante de todo. Y si el ritmo es importante, la audición es imprescindible. Pero para esto creo, Inma, que tenemos a una persona que lo va a explicar mejor, ¿verdad? Un ponente especial que se llama Faez Abu Hamus. Primero, Rubén, darte las gracias porque la verdad es que ha sido súper interesante conocer el beneficio del deporte no solo a nivel desde el punto físico, sino desde el punto emocional. Me ha encantado tu frase de desconectando para conectar. Luego seguiremos contigo para profundizar en más temas. Y ahora pasamos con Faez. Faez está en medio de clase. Él es profesor y bailarín profesional de breakdance desde el 2002. Es fundador de Breakology, a ver si lo he dicho bien, el primer centro de danza de Salamanca y uno de los primeros en España especializados en breakdance. Así que, Faez, cuando quieras. Hola Inma, ¿qué tal? Muchas gracias por conectar desde Barcelona. Bueno, como bien has dicho, yo soy Faez, se escribe Fayez, pero se dice Faez, y soy instructor de breaking. Seguramente lo conozcáis más como breakdance, pero bueno, a nosotros nos gusta llamarlo breaking o break, a secas. Y soy fundador de este centro donde estoy, se llama Breakology, y nos encontramos en Salamanca. Espero que me escuchéis bien porque tengo al grupo aquí en una sala al lado trabajando, entonces espero que no haya interferencias con el ruido, con la música. Y bueno, antes de tratar, de abordar el tema de hoy, me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es esto del breaking para aquellas personas a lo mejor que estén más despistadas, que no sepan lo que es. Bueno, pues voy a intentar hacer una brevísima introducción. El breaking es una danza muy completa, ya que abarca todos los niveles, y cuando hablo de niveles me refiero a alturas, desde estar completamente en contacto con el suelo, ya sea con el pecho o con la espalda, hasta acrobacias aéreas. Entonces, pasando por todas esas alturas, nos encontramos con pasos, movimientos, posturas, pues que requieren fuerza o equilibrio, inercias, coordinación, y en muchas de ellas requiere todas esas propiedades juntas. Y claro, bueno, estamos bailando, o sea que el tema del ritmo y la musicalidad está en todas ellas. Entonces, ¿por qué os estoy haciendo esta breve introducción? Para explicaros los beneficios de practicar esta disciplina desde edades bien tempranas, ya que además de aportar beneficios físicos, también lo hace de manera en las relaciones interpersonales. El break, bueno, aparte de ser muy competitivo, y últimamente lo podemos ver, bueno, para aquellos que no lo sepan, es una disciplina invitada en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Se ha considerado ya deporte oficial. Es tan amplia esta disciplina, este arte, porque no deja de ser una danza, que lo podemos encontrar en su forma más cruda, por así decirlo, como surgió pues en la calle, practicando, bailando por bailar, simplemente por el hecho de disfrutar, de compartir con tus compañeros, con tus amigos, con tu grupo. Lo podemos ver en un teatro, ya en una plataforma más escénica. Lo podemos ver en competiciones, y aquí entra dentro pues este camino, esta plataforma de los Juegos Olímpicos. En este caso en concreto es muy individual, no sé si alguno lo sigue, alguno de vosotros lo sigue. Últimamente ya lleva varios años, claro, pues realizándose diferentes
clasificaciones por países, ya continentales. El fin de semana pasado se ha realizado la clasificatoria europea en Almería. Pero bueno, son individuales. Entonces, ¿por qué hablo yo de este beneficio en las relaciones interpersonales? A la hora de bailar, no solo lo hacemos individualmente, sino que también contamos con el apoyo de nuestro grupo. Ya sea, además de que hay competiciones en otras modalidades como 2 contra 2, 3, 4, hasta grupos de más de 10, pero en el día a día el apoyo del grupo es muy importante para mantener esa motivación, además de todo el trabajo que se hace con el grupo, ya sea en la práctica, en los entrenamientos, como algo más coreográfico, ya que supone pues una sincronización del grupal más completa. Entonces ahí entra toda esta relación interpersonal. Además de esto que comento tan coreográfico, esta motivación de la que hablaba antes, o sea, nosotros lo tratamos como si fuera un diálogo. Entonces necesitamos a 2 o más personas, a ver qué nos dice, qué le contestamos, nos inspira. Entonces, esa conversación es lo que por eso digo que nos retroalimenta. No es lo mismo estar uno solo, está muy bien, te lo pasas muy bien, pero bueno, cuando hay gente y estás compartiendo y estás conectando, pues es un grado más, es un plus. Y ahí entra en juego el tema del que estamos hablando, de los niños y niñas con implantes y audífonos. Es muy importante que lo lleven yo hablo en esta disciplina, que es lo que me toca, pero es muy importante que lo lleven en cualquier actividad que realicen. Tanto para la comunicación con el profesor, para que entiendan todo bien, todo lo que queremos transmitirle, como la relación con sus compañeros. Yo puedo hablar desde la experiencia que yo tengo, que es con Enar, que es una chica que lleva un implante y un audífono. Ella empezó con nosotros en 2015 y siempre lo ha llevado. Es una herramienta necesaria porque le facilita el trabajo en las clases, le facilita la comprensión tanto conmigo como con sus compañeros a la hora, pues tanto de realizar un trabajo más individual como este grupal del que os he comentado antes. Con ella, fuera de las clases, nosotros organizamos muchos eventos, ya sea competiciones, tanto individuales como por grupos, como actividades más de escena, más coreográficas. Entonces ahí era lo que os hablaba, que se necesita, claro, una sincronización grupal muy importante. Y claro, sería algo muy difícil de conseguir si no llevara el implante y el audífono. Entonces, yo lo veo algo totalmente necesario y totalmente natural. Hay que tratarlo con naturalidad, porque no queremos crear inseguridades ni complejos a los niños y niñas que lo lleven. Entonces nosotros, pues como igual que alguien lleva gafas, otro lleva aparato dental, uno es alto, otro es bajo, uno es rubio, otro es moreno, pues algo normal. En cuanto a lo que es el dispositivo en sí, claro, el break pues tiene muchos movimientos más explosivos, nos ponemos boca abajo, pues lógicamente alguna vez que se ha desprendido, se ha caído, que simplemente pues nada, se lo vuelve a poner y punto, ni se ha roto, ni ha dejado de funcionar o ha empezado a funcionar raro, para nada. En 8 años, desde el 2015 hasta ahora que seguimos, nunca ha tenido ningún problema de ese tipo, como mucho que se haya quedado sin batería.
Es el único momento que la he visto a Ainar como que me miraba más la boca porque claro, me leía los labios para saber lo que le estaba yo diciendo. Pero ha sido lo único. Por lo demás, la experiencia, la verdad que muy bien. Y ya os digo que yo lo veo necesario para que pueda seguir el ritmo de las clases y bueno, pues eso, al final con sus compañeros, pues comunicarse y trabajar. Así que, bueno, pues hasta aquí mi experiencia. Espero que os haya servido. Disculpad por irme tan rápido. No sé si me he alargado demasiado. Pero como os he dicho antes, pues mira, me he escapado de la clase y me están esperando. Así que espero que os haya servido, que hayáis aprendido. Y nada, que para mí ha sido un placer compartir mi experiencia. Y solo me queda invitaros, si estáis por Salamanca, si venís por aquí, pues os invito a que conozcáis, a que nos conozcáis, a que vengáis a vernos. Somos Breakology y que sigáis disfrutando de este webinar. Y nada, un saludo muy fuerte. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paez, por explicarnos primero el breakdance, ¿no? Esta modalidad, el breaking, y luego también por explicarnos la importancia de que tu alumna, ¿no? Lleva el audífono tanto para escucharte a ti como para la interacción con todo el grupo. Y ahora vamos a continuar con Rubén, nuestro audiólogo de GAES Junior, que nos va a hablar de su propia experiencia, ¿no? y un tema tan interesante como los accesorios para hacer deporte en audífonos implantes. Así que Rubén, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias también, Faez, por cuidar también a Enar, que es paciente de este gabinete y es un encanto, una apasionada del breakdance, está emocionada con ello. Y bueno, sabía que nadie mejor que él para explicar esto. Ahora vamos a hablar un poco de, una vez que sabemos por qué sí que es importante mantener una comunicación y consecuentemente una estimulación auditiva en nuestros niños y adolescentes, quitar los miedos a los motivos por los que las familias nos preguntáis si es mejor quitarlo en el deporte. Entonces vamos a limar esos pequeños miedos y eso, pues bueno, muchas veces nos dicen, pero si hace deporte con los audífonos o con los implantes, se van a estropear o se van a caer o van a sudar. Y bueno, estaros tranquilos, los audífonos y los implantes son instrumentos electrónicos de precisión, ¿cierto? Pero no son frágiles. Todos nuestros audífonos pediátricos tienen un IP68, ¿vale? Que como sabemos es la resistencia a la entrada del polvo y del líquido. Y IP68 es el IP más alto que existe. ¿Significa que nunca va a entrar polvo y humedad? No, por supuesto. Pero significa que tenemos la mayor garantía, ¿vale? O sea, no hay aparatos electrónicos con un aparato, o sea, los teléfonos móviles que anuncian como sumergibles tienen un IP68. Entonces esto es lo mismo, aguantan mucho, podemos estar tranquilos, ¿vale? De todas formas, para hablar de resistencia, mejor tirar de experiencia, no de mi experiencia, sino de las experiencias que tienen mis niños y las cosas que me han contado. Me han contado de todo, o sea, los audífonos me los han metido en lavadoras, lo que os podéis imaginar. Ha habido accidentes de todos los tipos, o sea, no sé cuántas cosas podría enumerar, pero de todos los niños que tengo solamente me viene a la cabeza un caso que se ha roto de manera deportiva. Y es un caso en el que además ha habido averías fuera del deporte también, o sea, que ha sido un caso aislado que bueno, cada persona es diferente y puede haber circunstancias, pero el resto de niños, y hablo de muchos y de adolescentes, practican, no sé, les tengo que practican fútbol, baloncesto, hockey, patinaje, karate, kung fu, ciclismo, correr, no sé, de todo. Y no son niños que traigan averías ni porque se hayan caído, ni porque se hayan roto, ni por el que la humedad del sudor los haya estropeado. O sea que de verdad es mucho más importante que el niño esté comunicado y que esté disfrutando de su actividad a estar pensando que pueda tener un accidente que las estadísticas dicen que no va a pasar. Y pregunté también a un médico que no voy a nombrar, pero que quería saber, porque no le he dicho que lo iba a hacer, pero quería saber su experiencia porque creo que era
muy complementaria a lo nuestro, y es acerca de los implantes, ¿no? Doctor, usted tenía muchos pacientes implantados. ¿Cómo ve el tema de la práctica deportiva con los implantes? ¿Le han llegado problemas? Y su respuesta fue que más o menos como la mía. Ha habido accidentes de todos los tipos, pero curiosamente en el deporte, que es cuando más miedo tienen las familias, es cuando menos cosas están pasando. Entonces es también algo que anima a las familias a que pongan los audífonos a sus hijos y que les permitan practicar el deporte de la forma más sana posible, tanto en la parte física, como decíamos, como en la parte emocional, socioafectiva. También, bueno, seguimos teniendo miedo. Pues hay muchas cosas, ¿vale? Hay muchísimos tipos de ayudas que nos van a permitir practicar el deporte que queramos con la mayor tranquilidad. Por ejemplo, si nos da miedo el tema de la humedad, con los audífonos ya viene de regalo un kit de entrega de secado, que es súper sencillo, es un botecito con una pastilla y se mete ahí todas las noches. Pero si tenemos un hijo que suda mucho, hay unas fundas de neopreno preparadas para la humedad. Si todavía nos preocupa, hay máquinas de secado electrónicas como la AmpliDry que se puede comprar, se mete media horita todas las noches y eso ayuda muchísimo a la larga vida de los audífonos. Y en el caso de los implantes, mejor todavía, porque existen unas fundas estancas que se llaman Aqua Plus, que sirven para hacer deportes incluso acuáticos. Y previamente habría que hablarlo con su programador, pero incluso un niño que tenga muchos problemas de humedad, se podría usar esa funda para hacer deportes de otro tipo, ¿vale? Y el miedo a perder el audífono, pues lógicamente también todos los tenéis. Está claro que es más fácil que se pierda en un campo de fútbol que en un campo que en el sofá de casa. Pero os digo, sobre las pérdidas de audífonos, se pierden muchos más audífonos por el descuido que porque se salgan del oído, de verdad. O sea, hay que hacer la vida normal con ellos. O sea, es más probable que un niño se lo pierda si le obligáis a quitárselo en el vestuario o antes de cambiarse para salir en bici, que si lo lleva puesto en su actividad, porque cuando deja de oír lo va a buscar. Es que es inevitable que lo busque. Y luego, de todas formas, van anclados con su molde. Normalmente esta es sujeción suficiente, pero para una sujeción de seguridad podemos poner una cinta para la cabeza, que esto es algo muy habitual, que en el deporte pongamos una cinta para el sudor, pues esa misma cinta que ponemos para el sudor nos va a ayudar a que el audífono esté en su sitio. Y para mayor tranquilidad, incluso en el kit de entrega, tenemos un cordón de seguridad que lo anclamos a la camiseta, igual que las gafitas de los niños, y así si se salen del oído, pues van a quedar colgados y el niño lo va a coger o el adolescente lo va a coger y se lo va a poner. Y sobre el procesador del implante coclear, bueno, los procesadores tienen 1 millón de formas de anclarse a su sitio, ¿vale? ¿Qué opción vamos a elegir? Pues siempre vamos a coger la opción de sujeción que mejor vaya en función de la anatomía, a las necesidades del niño y al tipo de procesador, que los que no lo sepáis, hay procesadores auditivos que son retroauriculares, procesadores auditivos, procesadores de implante coclear, que van en el pelo. Entonces, en función de uno u otro, veremos diferentes opciones. Por ejemplo, los hay con un codo resistente, que va colgadito como un audífono y se puede poner con un molde. Se puede poner un UFIT o un SnugFit, que es como un sistema que abraza el pabellón auricular para que esté bien anclado en su sitio. También hay cordones de seguridad, como en los audífonos, el Koala Clip, que es una pinza, el Halo, que es un sistema para sujetar los procesadores implantados que van en la cabeza y lleva como 2 sistemas de sujeción diferentes, pinzas para el pelo, cintas, para implantes cocleares hay absolutamente de todo también. Como conclusiones, bueno, remarcar que la obligación de nosotros, de los profesionales que rodeamos al niño con pérdida auditiva o al adolescente, desde su audiólogo hasta su otorrinolaringólogo, pasando por su logopeda, por su profesor, por todos, es ofrecer al niño y al adolescente todas las herramientas necesarias para ponerle en la mayor igualdad de condiciones posibles al niño normoyente. Y el deber de las familias y el de vosotros, de los adolescentes, es simplemente utilizar esas herramientas, ¿vale? Luego, el deporte es fundamental en la vida de cualquier niño, tanto a nivel físico como hablábamos y como remarcaba Clara, la entrenadora, a nivel emocional, y forma parte de su desarrollo social y cognitivo. Los niños necesitan escuchar todos los sonidos y el acceso a la comunicación es crucial para su desarrollo social. No podemos privar a los niños del deporte y mucho menos
podemos despojarles de su audición en ese contexto, porque les vamos a quitar parte de su desarrollo, parte de donde más les gusta desarrollarse, parte de donde más felices son haciéndolo. Y los audífonos y los implantes son resistentes, ¿vale? No tengamos miedo a que se pierdan, no se rompen, no se estropean por la humedad, y aunque eso pase, es mejor perder un audífono que un amigo. Y nada, bueno, nosotros agradecer a todos los que nos habéis estado escuchando. Ahora habrá una pequeña ronda de preguntas, simplemente añadir que cada niño es un planeta con sus particularidades y los profesionales que le rodeamos somos sus satélites y vamos a orbitar alrededor de ellos, velando por su seguridad, por su bienestar, y vamos a estar siempre para vosotros, para ellos, tanto cuando necesitéis algo, como si tenéis dudas, como si surge un imprevisto. Así que aquí estaremos y nada, creo que ahora nos va a decir Inma a ver si hay alguna pregunta que se haya dado durante este ratito, ¿verdad? Muchas gracias, Rubén. Sí, la verdad es que ha generado muchísimas preguntas. Me encanta lo de los satélites y los planetas, muy buena metáfora. Entonces, no sé si nos va a dar tiempo a contestarlas a todas. Yo voy a ir pasando las preguntas y vamos hasta donde llegamos. Las que no podamos contestar, no os preocupéis porque nos las enviáis y nosotros os daremos respuesta vía email a estas preguntas. Bueno, pues empiezo por la primera. Me comentan desde Cantabria, en deportes acuáticos con riesgo de caída al agua, vela, piragüismo, etcétera, ¿qué se puede hacer para proteger los audífonos y que no se estropeen? Es una pregunta muy buena. Realmente a día de hoy no existen audífonos sumergibles. El IP68 nos va a asegurar que en caso de una caída, pues algo repentino, no tienen por qué estropearse, pero sí que es cierto que esos estándares que utilizan para desarrollar esas pruebas son en condiciones de laboratorio y una caída acuática, por ejemplo, en un deporte como pueda ser un kayak, piragüismo, hay una velocidad y un impacto. Entonces, no hay un riesgo cero. Es cierto que no hay un riesgo cero y es una pregunta muy buena porque también es un entorno en el que se dan el resto de situaciones. Se da la situación de la seguridad, se da la situación de la comunicación. E igualmente es importante. Lo más apropiado sería usarlos en la medida de lo posible, pero sí que es cierto que es uno de los entornos más complejos. Es un entorno complicado, sí. Vale, perfecto. La siguiente, buenas tardes. ¿Hay algún dispositivo para sujeción de audífonos en deportes de contacto, como el baloncesto? Estamos hablando de adolescentes. Sí, tengo muchos niños que juegan a baloncesto y el hecho de correr y demás no se va a mover. Pero entiendo que lo que te preocupa es la parte del contacto. En el baloncesto continuamente tienes a alguien pegado a tu espalda o delante de ti y hay golpes y demás. Ahí lo más adecuado, más que intentar obsesionarnos con que esté totalmente sujeto al pabellón auricular, cosa que va a estar lo suficiente, pero a veces puede saltar, yo usaría una pinza de sujeción, tanto con los implantes cocleares como con los audífonos, porque nos va a dar la tranquilidad de que aunque se suelte, no pasa nada. Es un lance deportivo, como quien alguien usa gafas y las llevan. Había un futbolista antes, holandés, no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy famoso porque llevaba las gafas totalmente pegadas a la cara y con una especie de cinta. Esto es lo mismo, que le salten las gafas o que le salten los audífonos, es un lance deportivo, no pasa nada. Se queda sujeto en la cuerda, lo volvemos a poner, continuamos jugando. Perfecto. Y hablando de implantes, buenas tardes, Alberto desde Santander. ¿Dónde se pueden comprar los accesorios para implantes? Gracias. Vale, si son implantes de la marca Cochlear, el distribuidor que tenemos la suerte de tener en España somos nosotros, que es el único fabricante que tiene un distribuidor grande como es el caso de Amplifon, de GAES. En caso de otros fabricantes, tendríais que contactar directamente con el fabricante, bien sea Medel, Advanced Bionic, para que os los distribuyan, imagino que desde su página web. Vale, y relacionado con implantes, ¿cómo hay que cuidar el implante a la hora de hacer deporte? ¿Nos habláis de su colocación y protección? Vale, aquí volveríamos un poco a lo que comentábamos. Tenemos que saber qué tipo de procesador es, si es retrococlear o si va en el pelo, y la anatomía del niño para saber cuál es la mejor opción. También tendríamos en cuenta que el tipo de deporte, pues lo he dicho, antes pone el ejemplo del baloncesto, en caso de que juegue baloncesto buscaremos algo que le quede lo más sujeto posible
pero a mayores no estaría de más poner un cordón para que en caso de que se caiga, que como digo, puede ser un lance deportivo, pues no llegue al suelo o en caso de que llegue al suelo, que no se pierda, porque ya nos vamos a dar cuenta. Perfecto. Y luego tenemos, bueno, tenemos bastantes, las he juntado, tenemos bastantes preguntas relacionadas con el uso del implante del audífono con casco, en bici, patinaje, etcétera. ¿Vale? Si hay algún sistema de protección o qué necesidades hay específicas. Vale, o sea, comunicación con otras personas, ¿verdad? No mediante conectividad. Sí. Lo que comentábamos, mantener lo mejor sujeto posible, bien sea con el molde, bien sea con el accesorio que sea. Y yo, a veces a los adolescentes no les gusta mucho, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo abogaría por la pinza de sujeción, porque nos va a dar un plus de tranquilidad. Y en el caso del implante, la propia, como digo, esto habría que hablarlo con su programador, ¿vale? Habría que avisar al programador que vamos a usar una funda acuática para un contexto no acuático, que va a estar, por ejemplo, pues montando en bici, jugando baloncesto, lo que quiera. Pero esa propia funda nos va a ayudar a proteger de golpes en caso de que se caiga. O sea, va a hacer esa doble función. Protección de la humedad, protección de los golpes. Y a mayores, una sujeción con pinza, ya está. Es un tabú que hay que romper porque con las gafas es algo muy normal que un deportista lleve gafas y tenga que llevar un cordón. Y diréis, bueno, pero está la opción de las lentillas. Sí, pero tampoco está exenta de riesgos. Una lentilla es peligrosa en el ojo. Entonces, cada cosa tiene su miga y tenemos que trabajar para que vayamos quitando las migas del camino. Vale. Y luego tenemos otra pregunta. Dice, mi hijo cuando hace deporte suda si hacen burbujas en el tubo. ¿Hay algún tubo mejor para este tema, para la condensación? Sí. Mira, esta pregunta es interesante porque es algo que no hemos tocado. Y efectivamente, los audífonos, cuando hay una diferencia de temperatura y presión muy diferente entre dentro del conducto y fuera del conducto, se genera una condensación y cuando esa condensación se empieza a deshacer, se generan burbujas de agua y dejan al niño o al adolescente o al adulto sin oír. Y sí que hay unos tubos antihumedad. Puedes preguntar en tu centro auditivo y casi todos los tipos de pérdidas auditivas y de anatomía del conducto permiten llevar un tubo antihumedad que no es que vaya a hacer que no se condense en ningún momento, pero va a hacer que las veces en las que sucede sean mucho menores. O sea que eso ayuda muchísimo. Es una buena pregunta, me alegro que la hayas hecho. Vale. Sigo. Es que están llegando muchísimas preguntas, Rubén. ¿Es mejor un audífono con pila o recargable para hacer deporte? Vale, esto también es algo muy importante. No lo había remarcado antes porque el IP es el mismo, sí que es cierto que es un IP68, pero debemos que remarcar lo que hablábamos. Las normativas marcan unos estándares mínimos de resistencia o de calidad. Y el IP68 marca un índice mínimo que tiene que tener para aguantar como mínimo X condiciones para que entre polvo y como mínimo X condiciones para que entre humedad. Pero está claro que un audífono con pila, las pilas que llevan los audífonos, funcionan con una combustión de zinc y de aire. Si dejase de entrar aire, se apagaría el audífono. Entonces, siempre va a entrar algo de aire y, consecuentemente, aunque tenga las características necesarias para llegar a un IP68, no va a ser igual de resistente que un audífono con recargable, porque el audífono recargable lleva una batería de ion-litio, no necesita el aire para funcionar, va totalmente estanco y va a tener una resistencia mayor a la humedad y además durante más tiempo, porque no tenemos que abrir y cerrar constantemente el compartimento, lo cual hace también que el IP pueda aguantar pues 2 años, pero seguramente no va a aguantar el mismo IP durante 10, cosa que el retroauricular pues va a aguantar tranquilamente. Perfecto, gracias. Hay una duda que es para el deporte en adultos, no en niños. Dice, en el caso del buceo a ciertas profundidades, aunque no se lleve el procesador del implante, ¿sería recomendable practicarlo o se recomienda practicar por la posibilidad de dañar o no se recomienda practicar por la posibilidad de dañar la parte interna cuando se trata de profundidades importantes? Pues habría que ver, no tengo la respuesta, ¿vale? Pero es muy interesante, así que si queréis pasar el correo por el chat, me encargo de dar la respuesta a una persona que sé que va a contestar como pocas personas. Y eso, la parte interna del procesador, para los que no lo sepan, para que los que llevan audífonos y no están familiarizados con los implantes cocleares, los implantes cocleares tienen una parte implantada, una parte externa. Todo el rato hemos hablado de la externa. Pero es cierto que aunque quitemos la externa, como dice la persona que quiere hacer submarinismo, la parte interna
también tienen unos cuidados, también tienen unas protecciones, unas cosas que tenemos que tener en mente cuando practicamos deporte. Y el submarinismo, pues a partir de X profundidad, genera una presión y no sé cuánta presión puede soportar. Pero si nos pasáis el correo, le paso esta pregunta a una persona que sé que os va a responder bien y hago llegar la respuesta. Sí, pasaremos un correo general al final, entonces cuando nos llegue esta petición le damos respuesta, ¿vale? ¿Te parece? Te la pasamos y así. Genial. Estupendo. Luego nos preguntan que si en el fútbol ante un golpe de balón en la cabeza se puede romper. No especifica si es audífono o implante, entiendo que ambos dispositivos. Poco probable, pero puede suceder, ¿vale? Que un balonazo mal dado, pues sabemos las consecuencias que puede tener. Pero volvemos a lo mismo. O sea, aunque sí que es cierto que se asume un riesgo, porque no os voy a decir que no se asume un riesgo de llevarse un golpe, ya no solamente porque se rompa el audífono, sino porque te estás llevando el golpe en una zona delicada, golpeándote con el audífono, con el balón en el audífono y el audífono a ti. Pero son riesgos que se deben asumir y que no nos planteamos tanto cuando hablamos de una persona con pérdida de visión. Entonces, sí, existe el riesgo de que se rompa, poco probable, como digo, y poco probable que haya secuelas mayores, pero es que además el riesgo es muy bajo, el beneficio de llevarlo en el campo es muy alto y yo creo que la balanza está claramente compensada, sinceramente. Perfecto. Aquí nos comentan, nos dicen, gracias por la información, por explicar. Cuando voy al fútbol con mis amigos, me quito los implantes para que no se rompan. Bueno, a mí me gustaría, es una pregunta en primera persona, luego entiendo que es un adolescente, me gustaría preguntarle cómo se encuentra cuando lo hace, porque seguramente no esté disfrutando tanto. Entonces, valora esa respuesta, valora lo que hemos visto y prueba a ponértelos. No tengas miedo, porque pueden pasar cosas, que lo estamos hablando, y los implantes cocleares sé que son más costosos, todas las cosas de los implantes cocleares son más caras, la reposición del implante coclear es cada 7 años y no cada 4, pero encima si has hablado en plural, tienes implante coclear bilateral, lo necesitas todavía más. Yo me lo pondría. Gracias. Mira, y relacionado con el tema de la seguridad, dicen, ¿se sienten seguros los niños jugando con los audífonos puestos? Se sienten inseguros los padres. Los niños... Un tema más de padres, ¿no? Sí, yo, vamos, ningún niño me ha dicho nunca, ni ningún adolescente, me quiero quitar los audífonos para estar más seguro, al revés. Lo que quieren es oír y estar integrados y estar disfrutando de la actividad. No estar pensando... Además, lo pagan los padres. O sea, es que esa preocupación no está en la cabeza de los niños. Los niños quieren estar a gusto y disfrutar. Genial. Dice, hay otra pregunta que dice, después de la práctica deportiva, se ducha el niño y se le queda el pelo mojado. ¿Hay que esperar a que se le seque el pelo o se puede poner directamente? Bueno, yo aquí sí que... O sea, después de la ducha, ¿no? No he entendido mal. Es después de la ducha. Después de la práctica deportiva se ducha el niño y se le queda. Claro. A ver, cuanto antes se lo ponga después, mejor, por lo mismo. En el vestuario, que entiendo que es el contexto de un equipo de deporte, un equipo de fútbol, baloncesto, de lo que sea, el vestuario es una parte muy importante de la vida deportiva. Cualquiera que haya hecho deporte sabe que en el vestuario pasan cosas y se hacen relaciones también humanas. Entonces, cuanto más mejor. En el momento de la ducha, lógicamente, se lo va a quitar. Yo me secaría el pelo con un secador y ya está. Y así se acaba la duda. Vale. Nos preguntan también si hay algo mejor que las fundas para los audífonos. Las fundas antihumedad. Es la opción mejor hasta hoy. Sé que muchos estaréis pensando que si hay una funda estanca para los implantes cocleares, ¿por qué no le para los audífonos? Pero por cómo se gestiona el sonido en un implante coclear, necesitamos una entrada de sonido, pero no una salida a nivel de onda mecánica, cosa que los audífonos entra energía mecánica y tiene que salir de ellos energía mecánica. Entonces, al final, una funda estanca a día de hoy no es una opción. Yo quiero pensar que los fabricantes están pensando en esto porque cualquier niño, cualquier persona con audífonos pues va a estar deseando pues, poder nadar con ellos o poder hacer cosas con ellos en el agua. Vale, perfecto. Luego dice, una duda me surge, con tanto deporte de nuestros jóvenes, ¿no sería bueno la investigación sobre protecciones de los aparatos? Gracias. Sí, de hecho los fabricantes, he intentado antes de hacer esto,
he intentado descubrir qué procesos hacen los fabricantes para poner a prueba la resistencia de los audífonos, que esto se hace con todo, pero no he conseguido descubrir nada. Sí que lo hacen, porque sé que los audífonos, especialmente los pediátricos, cada vez son más resistentes, pero no tengo nada cuantitativo que pueda daros. Pero lo mismo, como lo tengo consultado, si consigo esa información, la haremos llegar, yo creo, si hay alguna posibilidad. Y bueno, seguimos. Estas de implantes, dice, en el caso de los implantes, si se tiene un golpe en la cabeza donde va la parte interna y se rompe, ¿puede tener alguna consecuencia para el niño? Gracias. Sí puede, ¿vale? Sí puede pasar. De hecho, esta es la pregunta que a mí más me preocupaba y es la pregunta por la que contacté con el médico que es especialista en implantes cocleares, porque la parte externa, si se rompe, realmente me va a llegar a mí. Pero yo pregunté que qué malas experiencias había tenido con partes internas en el ámbito deportivo. Y su respuesta me dio mucha tranquilidad porque me ha dicho que no ha tenido ningún accidente deportivo. De hecho, me contó cuándo es algo que le había pasado la última vez que le había pasado una avería con una parte interna, y era algo totalmente alejado a lo deportivo. No me acuerdo qué era el contexto, porque me quedé con que a nivel deportivo no había tenido ningún accidente. Es una persona que tiene ahora mismo, bueno, está a días casi de jubilarse, lleva toda su trayectoria profesional con los implantes cocleares y me ha dado mucha tranquilidad en ese sentido respecto a la práctica deportiva. Perfecto. Hay otra persona que también le interesa el tema del buceo, entonces voy a decir el correo al que nos podéis escribir pasándonos vuestros datos y os daremos respuesta. Es marketing con K, luego lo pondremos al final, marketing con K @gaesjunior.com. ¿Vale? ¿Qué más? Seguimos. Más preguntas. ¿Cómo nadar con implantes? Bueno, ahí soy muy mal nadador, entonces no sé si soy la persona indicada para contestar a esto, pero no tiene que tener, a nivel hidrodinámico, ¿no?, que es lo que a mí me gustaría tener un poco, no tiene que tener ningún problema, así que debemos sujetarlo. Sería bueno, hablaba el otro día también con una compañera de implantes, poner un sistema, pues una diadema o algo que nos ayude a sujetarlo un poco más, pero no debería tener ninguna limitación en la natación. No debería de tener nada a considerar, yo creo. Y si ahí estoy pasando algo por alto, pues lo mismo, pasándolo por el mail. Vale, perfecto. Y luego tenemos otra, en el caso de un implante unilateral, también es recomendable que lo lleve en la práctica deportiva, ¿no? Y es bueno poner una protección. ¿Existe alguna o sería bueno poner una cinta tipo correr? Gracias. Vale, respecto a que entiendo que tiene un implante unilateral, no nombramos al otro oído porque es normoyente del otro oído. En un sitio tranquilo, ese niño puede tener una comunicación, puede defender una comunicación con bastante sencillez, pero en un sitio complejo, tener solamente un oído nos limita completamente, porque el cerebro compara el sonido que llega de un oído y del otro para poder limpiarlo. Entonces, si solo le llega sonido de un lado, va a estar mermado, ¿vale?, a nivel comunicativo y consecuentemente social, etcétera, etcétera. Luego, a nivel de la localización espacial, si solo le está llegando sonido de un oído, para los que no conocen los implantes cocleares, recordamos que significa que sin implantes de ese oído prácticamente no va a ir absolutamente nada, o sea, solo va a tener un oído. Con un oído es imposible localizar espacialmente, porque todo le va a venir del lado que oye. Entonces, él va a tener una sensación circular del sonido. Aunque algo suene a su derecha, va a tener sensación de que suena a su izquierda y va a tener que girar completamente hasta encontrarlo. O sea, para mí es igual de importante que se lleva los dos. Y respecto al tipo de sistemas, lo mismo. Es buscar la opción mejor en función del tipo de procesador que lleva, en función de su anatomía, en función incluso del tipo de deporte que va a hacer y adaptarlo para que él esté cómodo y seguro y ya está. Gracias, Rubén. Mira, tenemos otra pregunta relacionada con el seguro. Nos preguntan si hay algún seguro para los audífonos por jugar a fútbol o baloncesto. Vale, hay seguros que se pueden hacer en el momento de la adquisición. Los seguros ya es una aseguradora externa, ¿vale? Entonces estamos sujetos a sus normas, no a las nuestras. Os puedo decir que cubre rotura total, que cubre robo, por ejemplo, o hurto. Entonces, existir existen.
Tenemos otra pregunta más. Dice, buenas tardes, me gustaría preguntar si con las fundas acuáticas no hay ningún problema en piscinas y playas para el aparato. ¿Es totalmente eficaz? Yo he sido muy escéptico con esto. He tenido siempre mucho miedo a la hora de dar libertad a las familias a la hora de usarlo. Y con el tiempo le he ido quitando miedo. He visto las familias dicho de otra forma, resumiendo, todas las familias que tengo no tienen ningún problema y no me han hecho caso cuando he sido prudente. O sea, ellos han tomado la decisión de asumir el riesgo, lo han asumido y me han dado la tranquilidad de que pueden nadar con ellos. Si quisierais hacer submarinismo sería otra historia, ¿vale? Porque esa presión no está pensado para eso. Pero a nivel de natación, un consejo que hablábamos los compañeros de implantes cocleares en una reunión era pues intentar comprobarlo antes de ponértelo para nadar. Pues como cuando una compañera, por ejemplo, usaba el símil de comprobar un pinchazo, ¿no? En una bicicleta. Poner la funda, hacer el estancamiento, meterlo en un cubito de agua y comprobar que no hay burbujas. Entonces ya te lo pones y a nadar. Y así tienes la tranquilidad de que no se va a ir teniendo un proceso acumulativo. Pero sí, es eficiente, más eficiente de lo que yo pensaba. Y reconozco que yo era escéptico porque un procesador vale mucho dinero y es un riesgo alto. Pero hasta ahora no conozco ningún accidente. Perfecto. Pues yo creo que ya hemos contestado a la mayoría de preguntas. Muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte y no sé, y que lo explicaras de una manera tan fácil, y yo creo que tu experiencia le habrá dado mucha luz, ¿no? A todas nuestras familias que se han conectado y que tenían estas dudas. Comentaros que igualmente cualquier duda que os surja tras este webinar nos la podéis volver a pasar. Ahora os pasaremos el mail donde podéis contactar con nosotros. La verdad es que deciros que para nosotros ha sido un placer organizar este webinar. Los webinars los organizamos con los temas que vosotros nos sugerís, o sea que os animo también a que en este mail nos digáis temáticas que os interesan para el próximo webinar. También todos aquellos que nos habéis dejado vuestro email recibiréis un design thinking, como un dibujo que resume los principales conceptos de todo este webinar. También lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web para si lo queréis reenviar a alguna familia que esté interesada. Y nada, muchísimas gracias otra vez a Rubén y a Faez y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos.